Abuelo, corre. El grito de mi nieta rompió la paz de nuestro crucero familiar. Sus ojos, muy abiertos por el miedo, me suplicaban que abandonara el lujoso barco al que habíamos subido juntos. Decidí escucharla. Y eso me salvó la vida. No creerás lo que mi hijo quería hacer. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mis manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba la cafetera. No por la edad, aclaro, sino por algo que aún no podía nombrar. La cocina se sentía en paz bajo esa luz dorada de la tarde, con todo en su lugar. Había vivido 43 años en esta casa, y todavía amaba estos momentos de quietud. El café se filtraba con su ritmo familiar mientras yo colocaba mi taza favorita en la encimera de granito. Los placeres simples se habían vuelto más preciosos desde mi jubilación. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Mauricio brillaba en el identificador de llamadas. Apreté el asa de cerámica incluso antes de contestar. «Hola, papá». Su voz llevaba ese tono particular, el que usaba desde niño cuando quería algo caro. «Hola, hijo». Mantuve mi voz neutra, aunque mi estómago ya se estaba revolviendo. «¿Cómo van las cosas?» «Bueno, por eso llamo». Mauricio se aclaró la garganta, y pude imaginarlo caminando de un lado a otro en su desordenada sala de estar. «Necesitamos $8,000 para los boletos del crucero. Ya está todo reservado. Los depósitos están pagados. La agencia de viajes necesita el resto para el lunes». Dejé mi taza de café sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Unas gotas salpicaron la superficie. «Hijo, tienes 42 años. Eres un hombre adulto con un trabajo y una familia. Paga por tus propias vacaciones. ¿Cómo puedes decir eso?» Su voz subió una octava, con ese quejido familiar asomándose. «Somos tu familia. Se supone que esto es una celebración, tu jubilación, tiempo de calidad juntos. ¿Y a ti te preocupa el dinero?» Caminé hacia la ventana de la sala, mirando mi césped cuidadosamente mantenido. La señora García, la vecina, estaba podando sus rosas. Gente normal haciendo cosas normales mientras mi hijo exigía miles de dólares como si fuera calderilla. «Pagaré el boleto de Luna», dije con firmeza. «Ella tiene 10 años. No debería sufrir porque sus padres no saben administrarse. Papá, vamos». Ahora sonaba desesperado, lo que de alguna manera lo empeoraba. «Estamos hablando de un viaje familiar. 7 días en el Caribe. ¿Cuándo será la próxima vez que estemos todos juntos así? Mauricio, te he ayudado más veces de las que puedo contar. El pago inicial de la casa. Tu boda. La reparación del coche del año pasado. ¿Cuándo termina esto? Esto es diferente. Se trata de recuerdos familiares. Se trata de... No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Se trata de que esperas que yo financie tu estilo de vida mientras gastas dinero que no tienes. Transferiré la parte de Luna directamente a la agencia de viajes. Tú y Regina resuelvan su propia situación». El silencio se alargó tanto que me pregunté si había colgado. «Bien», dijo finalmente, con la voz fría como el invierno. «Pero no me culpes cuando esto lo arruine todo. No me culpes cuando Luna pregunte por qué el abuelo no dejó que sus padres vinieran al crucero familiar». El tono de línea muerta zumbó en mi oído. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono inerte, mirándolo como si pudiera explicar cómo mi generoso y cariñoso hijo se había convertido en este extraño manipulador. La luz del sol de la tarde todavía entraba por la ventana de la cocina. Pero algo fundamental había cambiado. Esto no era solo otra petición de ayuda. Se sentía diferente, más desesperado, más exigente. Y de alguna manera, sabía que no lo dejaría pasar así como así. El sonido de puertas de coche cerrándose de golpe me hizo levantar la vista de mi plato. A través de la ventana del comedor, pude ver la furgoneta abollada de Mauricio en mi entrada, el motor aún crepitando mientras se enfriaba. Se me encogió el estómago. Venían a terminar lo que la llamada telefónica había comenzado. Oí la llave de Mauricio en la puerta principal, la de repuesto que le había dado hacía años cuando nació Luna. En una época en la que la confianza era más fácil, la cerradura hizo clic y entraron sin llamar. Sin cortesía, sin respeto por los límites. Solo una invasión arrogante de mi espacio privado. «Vicente, tenemos que hablar». Regina apareció primero,
con el maquillaje ligeramente corrido y las manos temblando lo justo para que se notara. Había estado llorando, o quería que yo lo creyera. Mauricio la siguió, llenando el umbral de mi puerta con su corpulencia. A los 42 años, todavía tenía los hombros anchos de sus días de fútbol en la universidad, aunque su barriga había crecido considerablemente. No se sentó. En cambio, caminaba por mi sala como si fuera suya, cogiendo fotos familiares y dejándolas descuidadamente. Por favor, siéntense. Señalé las sillas, tratando de mantener una apariencia de hospitalidad normal. Incluso mientras violaban todos los límites que yo tenía, Regina se posó en el borde de mi sillón de cuero, lista para saltar en cualquier momento. Su bolso de diseñador, que probablemente costó más que la mensualidad del coche de la mayoría de la gente, lo sujetaba en su regazo como un escudo. Vicente, necesito que entiendas algo. Su voz se quebró perfectamente, las lágrimas acumulándose en sus ojos azules. No estamos pidiendo dinero para unas vacaciones. Nos estamos ahogando. Mauricio dejó de caminar y se paró justo frente a mi sofá, dominándome mientras yo estaba sentado. La dinámica de poder era clara e intencionada. Debemos $50,000, continuó Regina, secándose los ojos con un pañuelo que había sacado de la nada. Tarjetas de crédito, préstamos, la segunda hipoteca. La compañía de Mauricio recortó su estructura de comisiones el año pasado, y simplemente nos quedamos atrás. $50,000. El número me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo dejaron que llegara a tanto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Los restaurantes caros, la ropa de diseño, el todoterreno de lujo que habían cambiado el mes pasado. No importa cómo, espetó Mauricio, con voz afilada. Lo que importa es solucionarlo. Podemos consolidarlo todo con un préstamo personal, pero necesitamos una garantía. Tu firma en la solicitud. ¿Y los $8,000 para el crucero encajan en este plan? ¿Cómo exactamente? La mandíbula de Mauricio se tensó. Porque necesitamos este viaje, papá, como familia, para demostrarle a Luna que todo está bien, que no nos estamos desmoronando. Ha estado haciendo preguntas sobre por qué mamá llora tanto. El sollozo de Regina fue perfectamente sincronizado. Además, añadió Mauricio, bajando la voz, más amenazante, si no podemos permitirnos ir, tal vez Luna también debería quedarse en casa. No querríamos que se sintiera culpable por irse de vacaciones mientras sus padres pierden su casa. La manipulación era tan descarada, tan cruel, que por un momento no pude hablar, usando a mi nieta como un arma contra mí. No te atrevas, dije en voz baja, a usar a esa niña como palanca. Pero Mauricio ya había ganado, y todos lo sabíamos. No podía soportar la idea de que Luna sufriera por los fracasos de sus padres. No podía soportar la idea de que se perdiera algo que debería ser pura alegría. Caminé hacia mi escritorio al otro lado de la habitación. Cada paso se sentía como una rendición. La chequera estaba en el cajón superior, donde siempre. Mi mano tembló ligeramente mientras escribía la cantidad. $8,000. Esta es la última vez, dije mientras arrancaba el cheque. ¿Me entiendes? La última vez que te saco de un apuro. Mauricio arrebató el cheque antes de que hubiera terminado de hablar, apenas mirando la cantidad antes de doblarlo y guardarlo en su cartera. Gracias, papá. De verdad. Esto lo es todo. Pero ya estaba caminando hacia la puerta, con Regina pisándole los talones. Sin gratitud, sin alivio genuino, solo la satisfacción de haber conseguido lo que habían venido a buscar. La puerta principal se cerró tras ellos con un suave clic. Me quedé solo en mi sala, mirando la chequera vacía en mis manos. La casa se sentía violada, contaminada por su desesperación y mi propia debilidad. Afuera, la furgoneta de Mauricio rugió al arrancar y se alejó. $8,000 por 7 días en el mar, con gente que me veía como nada más que un cajero automático con pulso. Cada paso al subir las escaleras se sentía más pesado de lo habitual. No por agotamiento físico, aunque mis piernas ciertamente sentían el peso de 68 años de forma más aguda esta noche. El peaje emocional de las confrontaciones del día se había instalado en mis huesos como el frío del invierno. Saqué mi vieja maleta de cuero del armario del dormitorio,
la que Catalina y yo habíamos usado para nuestra luna de miel en Italia hacía 45 años. Los cierres de latón todavía funcionaban perfectamente, aunque el cuero mostraba su edad en suaves pliegues y esquinas gastadas. Hacer la maleta siempre había sido algo metódico para mí. Camisas dobladas con precisión, pantalones colgados para evitar arrugas, artículos de aseo organizados por tamaño. Esta noche, sin embargo, mis manos se movían automáticamente mientras mi mente divagaba por caminos más oscuros. ¿Cuándo se había vuelto Mauricio tan arrogante? ¿Cuándo se había transformado mi ayuda de una asistencia generosa en un tributo esperado? Abrí el cajón de mi cómoda para coger calcetines y accidentalmente saqué la carpeta de debajo, la que guardaba documentos financieros importantes. Extractos bancarios y recibos se esparcieron por mi cama como pruebas de algún crimen. El recibo del pago inicial de la casa me miraba fijamente. $200,000. Hacía 5 años, cuando Mauricio afirmó haber encontrado la casa de inicio perfecta para su familia. Solo necesito ayuda con el pago inicial. Papá, nosotros nos encargaremos de los pagos mensuales. Debajo, los gastos de la boda, $30,000, por lo que Regina llamó una ceremonia modesta en el club de campo. Otros $15,000 para su luna de miel en Francia. Queremos empezar nuestro matrimonio bien, había explicado Mauricio. Sin estrés, sin deudas que nos agobien. Facturas de reparación de coches. $8,000 cuando la transmisión de Mauricio se estropeó hace 3 años. No puedo ir a trabajar sin coche, papá. Te lo devolveré en cuanto llegue el cheque del seguro. El cheque del seguro nunca llegó. Me senté en el borde de mi cama, rodeado de rastros de papel de mi propia estupidez. 27 años de emergencias y solo esta vez. Cada una parecía razonable en su momento. Cada una venía con promesas de pago que nunca se materializaron. Mi calculadora estaba en la mesita de noche. Un viejo hábito de mis días de negocios, siempre verificar los números. Introduje las cifras con creciente incredulidad. $200,000, $30,000, $15,000, $8,000, cantidades más pequeñas a lo largo de los años, seguros de coche, facturas médicas, regalos de Navidad que se convirtieron en préstamos de Navidad. El total superaba los $280,000, casi $300,000 a lo largo de la vida adulta de Mauricio. El número me miraba desde la pantalla verde de la calculadora. Cada dígito, un recordatorio de mi propia debilidad. Había trabajado 40 años para construir ese colchón financiero, ahorrando, invirtiendo y planificando mi jubilación, solo para ver a mi hijo tratarlo como su alcancía personal. Una fotografía de Luna se había caído de la carpeta. La mañana de la última Navidad, su sonrisa desdentada brillaba mientras abría los regalos. Me había abrazado tan fuerte ese día, susurrando, «Te quiero», abuelo en mi oído mientras Mauricio y Regina discutían sobre a quién le tocaba lavar los platos. Esa niña merecía algo mejor que unos padres que la usaban como palanca emocional. Merecía un abuelo lo suficientemente fuerte como para protegerla de su disfunción, incluso si eso significaba protegerla de ellos. Recogí los documentos y los devolví a la carpeta. Luego reanudé el equipaje con un propósito renovado. 7 días en el mar me esperaban. 7 días con mi nieta, viéndola descubrir la maravilla de los atardeceres en el océano y las islas tropicales. Pasara lo que pasara en ese crucero, estaba decidido a darle a Luna recuerdos dignos de atesorar. El tipo de recuerdos que todo niño merece, libres del peso de los problemas de los adultos y los fracasos de los padres. El despertador en mi mesita de noche marcaba las 9:47 de la noche. Una salida temprana mañana significaba dormir temprano esta noche. Puse la alarma a las 6 de la mañana y apagué la lámpara de la mesita. Mañana, a pesar de todo, traería la alegría de ver la emoción de Luna mientras abordábamos ese magnífico barco. Cuando me senté en el apretado asiento del medio del coche de Mauricio al día siguiente para ir al puerto, me sentí como en una jaula. Pero la presencia de Luna a mi lado lo hizo soportable. Ella estaba esperando en el porche cuando la furgoneta abollada de Mauricio entró en mi camino de entrada, sosteniendo una gastada copia de bolsillo de El Jardín Secreto y prácticamente temblando de emoción. «Abuelo, mira lo que traje para leer en el barco». Levantó el libro, sus páginas suaves por innumerables lecturas. «Es mi libro favorito.
¿Crees que tendrán una biblioteca a bordo? Estoy seguro de que sí, cariño. Le ayudé a ajustar el cinturón de seguridad alrededor de su pequeño cuerpo, cuidando de no encontrarme con los ojos de Mauricio en el espejo retrovisor. La tensión de la confrontación de anoche todavía crepitaba entre nosotros, como la electricidad antes de una tormenta. Regina se giró en el asiento del pasajero, ajustando su espejo para observar nuestra interacción. Sus uñas bien cuidadas tamborileaban contra el reposabrazos en un ritmo irritante. De vez en cuando, me miraba con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuidadosamente maquillados. «Mira, abuelo». Luna pegó la cara a la ventana mientras nos incorporábamos a la autopista. Los edificios se están haciendo más altos. Es como si estuviéramos conduciendo hacia un bosque de cristal y acero. Su asombro era contagioso. A pesar de todo, me encontré sonriendo genuinamente por primera vez desde la llamada de Mauricio ayer. Los niños ven magia donde los adultos solo ven hormigón y comercio. Esa es la gran ciudad, princesa. ¿Ves ese edificio alto con la punta afilada? Se construyó cuando mi abuelo era joven. ¿Tu abuelo? Los ojos de Luna se abrieron como platos. Eso significa mi tatarabuelo. ¿Estaba vivo cuando los dinosaurios vagaban por la tierra? No tan viejo, reí, revolviendo su oscuro cabello, pero sí vio los primeros automóviles circulando por caminos de tierra. El tráfico se intensificó a medida que nos acercábamos al puerto. Los nudillos de Mauricio estaban blancos sobre el volante. El músculo de la mandíbula se contraía cada vez que alguien se nos cruzaba. El peso del cheque de $8,000 de ayer parecía oprimirnos a todos de manera diferente. Una carga para mí, resentimiento para él, cálculo para ella. «El dinero puede comprar muchas cosas», dijo Regina de repente, su voz dulce como el azúcar, pero con cuchillas debajo. «Pero no puede comprar afecto genuino. ¿Verdad, Vicente?» El comentario dio en el blanco perfectamente. Quería que supiera que veía a través de mi relación con Luna. Quería plantar semillas de duda sobre el amor de mi nieta. «Yo quiero al abuelo de todos modos». La voz de Luna sonó clara e indignada. «Es el mejor abuelo del mundo entero. Y el dinero no tiene nada que ver». Mi corazón se hinchó con una feroz protección. Esta niña inocente no debería tener que defender nuestra relación contra los celos de su propia madre. «Así es, cariño. Eres mi tesoro más preciado. Vales más que todo el oro del mundo». El agarre de Mauricio se tensó aún más en el volante. En el espejo, vi cómo su expresión se oscurecía al darse cuenta de que la lealtad de su hija no podía ser manipulada ni comprada. Simplemente existía, pura e incondicional. El olor a sal del puerto comenzó a filtrarse por el sistema de ventilación de la furgoneta. Las gaviotas volaban en círculos sobre nosotros, lanzando sus estridentes cantos. Luna saltaba en su asiento a medida que aparecían enormes grúas de carga, seguidas por el primer vistazo de las chimeneas de los cruceros, elevándose como torres blancas contra el cielo de la mañana. ¿Es ese nuestro barco, abuelo? ¿Es el Majestad del Océano? Todavía no, princesa, pero ya estamos cerca. Los nudillos de Mauricio seguían blancos como el hueso contra el volante negro, mientras a mi lado, mi nieta continuaba parloteando sobre el país de las maravillas marítimo que se aproximaba. El contraste entre su alegría pura y la ira apenas contenida de él me oprimía el pecho con un mal presentimiento. El alivio de salir de esa sofocante furgoneta fue como salir de una cueva a la luz del sol. Mis piernas agradecieron el estiramiento después de 90 minutos de tensión y una posición incómoda. A nuestro alrededor, la terminal de cruceros bullía de familias emocionadas, arrastrando maletas y apuntando cámaras a todo, pero nada podría haberme preparado para el primer vistazo del Majestad del Océano, a través de las ventanas de piso a techo de la terminal. «Santo cielo», susurré, tomando prestada una de las expresiones favoritas de mi padre. El barco se elevaba 15 pisos sobre el puerto, su casco blanco brillando como nieve fresca contra el cielo azul de abril. Elegantes balcones salpicaban su longitud como joyas en el vestido de una gran dama. En la parte superior, múltiples piscinas brillaban bajo el sol de la mañana mientras pequeñas figuras se movían por las cubiertas. «Abuelo, no es un barco. Es un palacio flotante». Luna me agarró la mano, su libro de bolsillo olvidado en la otra. ¿Cuánta gente cabe en algo tan enorme? 3,000 pasajeros, según el folleto. Apreté sus pequeños dedos.
más 1.500 miembros de la tripulación para cuidar de todos. Mauricio y Regina se acercaron con nuestro equipaje. Sus expresiones mezclaban asombro con algo más difícil de definir. Los ojos de Mauricio no dejaban de calcular costos. El vestíbulo de mármol visible a través de las ventanas, el personal uniformado saludando a los pasajeros, el lujo evidente de cada detalle. El control de seguridad nos separó brevemente en diferentes filas. Observé a Luna saltar impacientemente mientras un guardia revisaba su pequeña mochila. Su emoción tan pura que me dolía el corazón. ¿Cuándo había sentido yo por última vez una alegría tan simple por algo? Bienvenidos a bordo del Majestad del Océano, la voz del capitán Romero resonó por los altavoces de la terminal. Nos preparamos para un magnífico viaje de 7 días al Caribe. Todos los pasajeros deben estar a bordo antes de las 11:30 para nuestra partida al mediodía. La pasarela se extendía ante nosotros como un puente entre mundos. Por un lado, el caos familiar del puerto de la ciudad. Bocinas de coches, humos de diésel, hormigón. Por el otro, un santuario flotante de lujo y ocio. Nuestros zapatos resonaban contra la pasarela metálica mientras cruzábamos sobre el agua del puerto. Luna me sostenía la mano con fuerza. No por miedo, sino por una emoción abrumadora. La brisa del océano traía sal y posibilidad. Señor Miller nos saludó un impecable mayordomo con uniforme blanco brillante en la entrada. Su placa de identificación decía Roberto. Vicente Miller, grupo de 4. Así es, maravilloso. Señor Vicente Miller. Tiene la suite con vista al mar en la cubierta 8, lado de estribor. Señor Mauricio Miller. Su camarote interior está en la cubierta 5. Nos entregó tarjetas de acceso de diferentes colores. Los ascensores están claramente señalizados. ¿Desean ayuda para encontrar sus alojamientos? La distinción de clase era sutil pero inconfundible. La suite de Vicente contra el camarote interior de Mauricio. Alojamiento premium que yo había insistido en pagar contra la tarifa estándar. Eso era todo lo que el presupuesto de Mauricio podía permitirse. Incluso con mi ayuda, podemos encontrar nuestro camino, dijo Mauricio con rigidez, guardando su simple tarjeta de acceso blanca mientras yo sostenía la mía con borde dorado. El viaje en ascensor nos separó temporalmente, diferentes pisos, diferentes mundos dentro de esta ciudad flotante. Cuando Luna y yo llegamos a la cubierta 8, ella se quedó boquiabierta al ver los amplios pasillos, las obras de arte, el lujo sutil de todo, desde la alfombra hasta las lámparas del techo. La puerta de mi suite se abría a una sala de estar con ventanas de piso a techo con vistas al puerto, pero el verdadero tesoro era el balcón privado. Abuelo, ven a ver esto. Luna había descubierto la puerta corredera y había salido. Podemos ver todo el puerto desde aquí. Mira. Allí está la gran estatua de la ciudad saludándonos. Me uní a ella en el estrecho balcón, respirando el aire salado y observando el tráfico del puerto moverse a nuestro alrededor como una danza coreografiada. Los remolcadores guiaban a los buques de carga mientras las embarcaciones más pequeñas se deslizaban entre los gigantes. A lo lejos, la gran estatua levantaba su antorcha hacia unas nubes que parecían pintadas contra el cielo azul. Por primera vez desde la llamada telefónica de Mauricio ayer por la tarde, me sentí genuinamente en paz. Aquí, rodeado de océano y posibilidades, el peso del drama familiar parecía más ligero. La sirena del barco sonó una nota larga y profunda que vibró a través de la cubierta bajo nuestros pies. La sirena del barco sonó de nuevo mientras estaba de pie en mi balcón privado, observando cómo el horizonte de la gran ciudad se encogía lentamente detrás de nosotros. Los monumentos pasaron lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir detalles en su superficie, con los turistas, diminutos como hormigas, reunidos en su base. Esto era la paz, casi lo había olvidado. El comedor principal a la hora del almuerzo bullía con el parloteo emocionado de 3.000 pasajeros comenzando su aventura. Familias ocupaban las mesas a nuestro alrededor. Abuelos con nietos, padres haciendo malabares con niños pequeños, parejas de ancianos compartiendo conversaciones tranquilas con vino blanco. Gente normal disfrutando de vacaciones normales sin la corriente subterránea de manipulación financiera que envenenaba cada interacción con mi hijo. Señor Miller, ¿le gustaría nuestro cóctel de bienvenida de autor?
El camarero apareció junto a mi mesa con una bandeja de bebidas coloridas adornadas con pequeñas sombrillas. Es cortesía de su paquete de suite. Gracias. Pero estoy disfrutando de las vistas. Señalé las ventanas de piso a techo por donde la línea costera pasaba como un telón de fondo pintado. Quizás más tarde, Luna había descubierto el club infantil después del almuerzo. Un paraíso de videojuegos, estaciones de manualidades y actividades supervisadas que la dejaron prácticamente sin palabras de alegría. La observé a través de la ventana de observación, mientras se presentaba a otros niños con la confianza intrépida que solo poseen los niños de 10 años. ¿Podemos ir a nadar después de ver el espectáculo del mago?, me preguntó cuando me encontró leyendo en la biblioteca del barco más tarde esa tarde. Tienen 3 piscinas diferentes, abuelo. Una tiene un tobogán de agua con forma de serpiente marina. Por supuesto, princesa. Toda esta semana se trata de hacerte feliz. Y por primera vez en meses, estaba disfrutando de un libro. Los sillones de cuero de la biblioteca daban a vistas panorámicas del océano, y el suave balanceo del barco creaba un ritmo hipnótico que hacía que leer se sintiera como meditar. Sin llamadas telefónicas exigiendo dinero, sin chantajes emocionales sobre obligaciones familiares. Solo el horizonte infinito y una novela de misterio bien elaborada. La cubierta de la piscina a última hora de la tarde fue una revelación. Luna chapoteaba en la parte menos profunda mientras yo supervisaba desde una tumbona acolchada, maravillándome de la ingeniería necesaria para crear este resort flotante. Múltiples niveles de piscinas, jacuzzis y áreas de descanso se extendían a lo ancho del barco. Todo mientras nos movíamos a través de las olas del Atlántico a 23 nudos. Señor, el servicio de té de la tarde está disponible en la cubierta superior, me informó un miembro de la tripulación, mientras Luna practicaba su nado de espalda. Bollos recién hechos, sándwiches y vistas al océano que no creerá. El lujo civilizado del té de la tarde se sintió como retroceder a una época más amable. Delicadas tazas de porcelana, servicio de plata y sándwiches de berros cortados en triángulos perfectos, mientras el océano se extendía infinitamente en todas direcciones. No me había dado cuenta de cuánto estrés había estado cargando hasta que comenzó a levantarse de mis hombros como la niebla de la mañana. Abuelo, adivina lo que aprendí hoy. Luna irrumpió en la zona del servicio de té, todavía húmeda de la piscina y radiante de emoción. Tienen un muro de escalada que sube 6 pisos. Y esta noche hay un espectáculo de gran producción en el teatro. Y mañana podemos hacer snorkel en Bermuda. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de todo, de la manipulación de Mauricio, de los celos de Regina, de la presión financiera que parecía no tener fin, este momento era perfecto. La alegría de mi nieta, el ritmo pacífico del barco, la promesa de una semana centrada por completo en crear recuerdos felices. Al anochecer, ayudé a Luna a elegir la ropa para la cena mientras sus padres se preparaban en su propio camarote, en algún lugar de abajo. El comedor formal requería vestimenta informal de resort, lo que le dio a Luna una excusa para usar el vestido de verano que su abuela le había comprado el verano pasado. Me veo lo suficientemente elegante para un comedor de barco de verdad. Abuelo, te ves como una princesa, cariño. La princesa más hermosa de los 7 mares. Después de arropar a Luna en su litera en el camarote de sus padres, y darles las buenas noches a Mauricio y Regina con una cortesía forzada, regresé a mi suite sintiéndome genuinamente agradecido. Mañana despertaríamos en las aguas cristalinas de Bermuda. Luna haría snorkel por primera vez. Vería peces tropicales. Recogería conchas en playas de arena rosa. La semana se extendía ante mí como un regalo. 7 días de pura alegría con mi nieta antes de regresar a las complicadas realidades de la familia y las finanzas. La puesta de sol pintaba el Atlántico en tonos coral y dorados mientras me acomodaba más profundamente en mi silla de cubierta, permitiéndome finalmente relajarme de verdad. La novela de misterio yacía abierta en mi regazo, mientras las suaves olas del océano mecían el enorme barco como una cuna. Otros pasajeros pasaban, apuntando sus cámaras al horizonte donde el sol tocaba el agua. Esto era paz. Esto era lo que había trabajado 40 años para ganar. Entonces oí pasos corriendo. Abuelo. La voz de Luna se quebró de pánico mientras irrumpía en la cubierta superior.
con la cara sonrojada y surcada de lágrimas. Tropezó entre las tumbonas, buscando frenéticamente entre la multitud hasta que sus ojos encontraron los míos. Mi libro cayó a la cubierta mientras me levantaba, inmediatamente alarmado por su terror. En 10 años, nunca había visto a mi nieta tan asustada. «Princesa, ¿qué pasa?», la acerqué, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra mi pecho. «¿Qué ha pasado?». Miró por encima del hombro hacia el interior del barco, luego susurró urgentemente en mi oído. «Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo, abuelo. Van a hacerte daño esta noche». Se me heló la sangre. «¿Quién va a hacerme daño?». «Luna. Tienes que decirme exactamente lo que oíste». «Mamá y papá». Su voz era apenas audible, ahogada contra mi hombro. Volví a buscar mi libro a su habitación y los oí hablar a través de la puerta del baño. Dijeron que van a poner algo en tu bebida en la cena. Algo para que te dé sueño. Y luego, no pudo terminar la frase, pero su significado me golpeó como un puñetazo. «¿Estás absolutamente segura de lo que oíste?». Mi voz se mantuvo tranquila mientras mi mente se tambaleaba con la imposibilidad de ello. «Mi propio hijo, planeando asesinarme. Dijeron que estarías somnoliento y que te llevarían a la cubierta a tomar aire fresco. Pero en realidad, iban a empujarte por la barandilla cuando nadie estuviera mirando». Las palabras salieron de ella en un susurro aterrorizado. Dijeron que parecería un accidente, un anciano perdiendo el equilibrio. La cubierta pareció inclinarse bajo mis pies, aunque sabía que el barco estaba estable. Mauricio y Regina, mi hijo y su esposa, planeando mi muerte con la eficiencia casual de quien planea una lista de la compra. Mencionaron el momento. Luna continuó, todavía mirando a su alrededor con miedo. Algo sobre el turno de la cena y cómo la patrulla de la cubierta cambia de turno a las 9:30. El nivel de detalle me heló. No era una decisión impulsiva nacida de la desesperación. Habían investigado, planeado, calculado la mejor manera de matarme y heredar mi dinero. «Escúchame con atención, princesa». Sostuve sus hombros, mirándola directamente a sus ojos asustados. «Hiciste exactamente lo correcto al decírmelo. Eres increíblemente valiente. Y ahora vamos a manejar esto juntos. Pero ¿y si nos ven hablando? ¿Y si saben que los oí? No lo sabrán. Vamos a ser muy listos con esto». Mi mente ya estaba corriendo a través de las posibilidades. «Primero, vas a ir al club infantil para la noche de cine. Quédate allí hasta que yo vaya a buscarte. No vuelvas a su camarote sola. ¿Y tú, abuelo? ¿Y si intentan darte la bebida de todos modos? Deja que yo me preocupe por eso». Logré lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro sentía que estaba cayendo por el espacio vacío. A veces, la mejor manera de atrapar a alguien en una trampa es dejarle pensar que está funcionando. Las campanas de la cena del barco comenzaron a sonar por las diversas cubiertas, llamando a los pasajeros al servicio de la tarde. A través de las ventanas del comedor de abajo, podía ver a camareros de uniforme blanco encendiendo velas en mesas puestas con cristal y plata relucientes. Luna me abrazó ferozmente. «Prométeme que no beberás nada de lo que te den. Prométeme que tendrás cuidado». «Te lo prometo, cariño. Ahora ve al club infantil e intenta divertirte. Todo esto terminará pronto». Mientras ella se alejaba apresuradamente hacia el centro de actividades del barco, yo permanecí de pie en la barandilla de la cubierta, observando cómo los comedores se llenaban de familias que disfrutaban de sus vacaciones. En algún lugar de abajo, Mauricio y Regina se preparaban para unirse a mí en lo que creían que sería mi última cena. Mis manos se aferraron a la barandilla mientras todo el peso de la traición se asentaba sobre mí. El hijo que había criado, apoyado y amado incondicionalmente, había decidido que yo valía más muerto que vivo. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado el coraje de una niña de 10 años y la determinación de un abuelo por protegerla. Habían pasado 90 minutos desde la advertencia de Luna, y yo estaba sentado solo en una mesa de esquina en el elegante bar del barco, fingiendo estudiar el menú de la cena mientras mis ojos seguían cada movimiento a mi alrededor. El salón con vistas al mar bullía de cócteles antes de la cena y conversaciones civilizadas, las copas de cristal capturando la suave iluminación ámbar. Me había posicionado estratégicamente, de espaldas a la pared,
con una vista clara de todas las entradas, lo suficientemente cerca de la barra para oír los pedidos, pero lo suficientemente lejos para no parecer paranoico. Mi teléfono yacía junto al menú, la aplicación de grabación de voz lista, aunque la pantalla parecía oscura. «Vicente», la voz de Mauricio retumbó en el salón con falsa cordialidad. «Ahí estás, papá. Te hemos estado buscando por todas partes». Se acercaron con sonrisas ensayadas. Mauricio con su mejor camisa de vacaciones. Regina con un vaporoso vestido de verano que probablemente costó más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero ahora podía ver el cálculo detrás de sus ojos. La evaluación depredadora a la que había estado ciego durante años. ¿Te importa si nos unimos? Regina se deslizó en la silla frente a mí, sin esperar una respuesta. Pensamos que sería agradable tomar una copa juntos antes de la cena, como unas verdaderas vacaciones familiares. Absolutamente. Mauricio hizo una seña autoritaria al camarero. 3 martinis, por favor. El que siempre pide mi papá. El camarero asintió y comenzó a preparar las bebidas. Pero algo en el tono de Mauricio me puso la piel de gallina. Demasiado específico, demasiado insistente. Nunca había sido particular con las marcas de vodka, y Mauricio lo sabía. En realidad dije, cerrando el menú casualmente, me siento un poco mareado por el movimiento del barco hoy. Creo que pasaré del alcohol y me quedaré con un refresco de jengibre. La sonrisa de Mauricio vaciló por una fracción de segundo. Vamos, papá. Un martini no hará daño. Estamos celebrando nuestro tiempo en familia juntos. El último tiempo en familia que podríamos tener, añadió Regina con lo que probablemente pensó que era un sentimiento significativo. ¿Quién sabe cuándo volveremos a estar todos juntos así? La ironía de sus palabras habría sido oscuramente divertida si la situación no fuera tan aterradora. Tenía razón. Este podría ser nuestro último tiempo juntos. Pero no por las razones que ella pretendía. Gracias. Pero mi estómago me ha estado molestando desde el almuerzo. Señalé mi abdomen en tono de disculpa. Las piernas de mar no son lo que solían ser a mi edad. Vayan ustedes y disfruten. La mandíbula de Mauricio se tensó casi imperceptiblemente. Papá, es una copa. Por la armonía familiar. La presión en su voz era inconfundible ahora. Necesitaba que me bebiera ese martini. Lo necesitaba lo suficiente como para seguir insistiendo a pesar de mi clara negativa. La comprensión de que mi hijo estaba tratando de envenenarme me golpeó de nuevo, aunque mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tal esto en su lugar? Me levanté, sacando mi cartera. La cena corre por mi cuenta esta noche. Pidan lo que quieran. Celebren como es debido. Voy a caminar para quitarme esta náusea, y los encuentro en el comedor. Antes de que pudieran protestar más, dejé suficiente efectivo en la mesa para cubrir sus bebidas y me dirigí hacia la salida del salón. Detrás de mí, oí el suspiro frustrado de Mauricio y el susurro agudo de Regina. Está siendo difícil. Hice como que me dirigía a los ascensores, pero en su lugar me metí en el pasillo que llevaba a las zonas de camarotes de los huéspedes. Su camarote interior estaba en la cubierta 5, y la distribución del barco facilitaba que me posicionara cerca de su puerta sin ser obvio. A través de las delgadas paredes, sus voces se oían claramente una vez que regresaron a su camarote 20 minutos después. «Sospecha algo», dijo Regina, su voz afilada por la frustración. «¿Viste cómo rechazó la bebida? Nunca antes había rechazado el alcohol. Quizás realmente se siente mal por el barco. No seas ingenuo, Mauricio. Tu padre ha navegado antes. No se marea». Algo tintineó contra la mesa, probablemente un vaso que se dejaba con fuerza. Tendremos que ser más directos. ¿Qué quieres decir? Esta noche, durante su paseo habitual por la cubierta, ¿sabes que siempre da ese paseo alrededor de las 10 para mirar las estrellas? El turno de la patrulla cambia a las 9:30, tal como lo planeamos. 15 minutos con una cobertura de seguridad mínima. Mis manos temblaron ligeramente mientras activaba la grabadora de voz de mi teléfono, sosteniéndola cerca de la pared. ¿Empujarlo? La voz de Mauricio era apenas audible. Es la única manera ahora. Hacer que parezca que resbaló en la cubierta mojada. Un trágico accidente. Un anciano pierde el equilibrio. El seguro pagará. Y heredaremos todo en 6 meses. Había oído suficiente. Más que suficiente. De vuelta en mi suite,
Reproduje la grabación 3 veces, cada reproducción haciendo la realidad más horrible. La voz de mi hijo discutiendo mi asesinato con el mismo tono que podría usar para planificar la lista de la compra. El chaleco salvavidas que colgaba en mi armario me llamó la atención mientras caminaba por la pequeña sala de estar. Creían que estaban cazando a un anciano indefenso. No tenían idea de que el anciano ahora los estaba cazando a ellos. El barco piloto del puerto nos guió a través de los arrecifes de coral que rodean Hamilton. Mientras yo estaba de pie en la barandilla del barco, observando cómo las playas de arena rosa y las casas de colores pastel de Bermuda se hacían más grandes. Mi bolsa de escape estaba escondida detrás de un soporte de salvavidas, llena de lo esencial y la evidencia grabada del complot de asesinato de mi hijo. Habían pasado 14 horas desde que había descubierto la verdad, 14 horas de planificación insomne. Caminando por mi suite mientras Mauricio y Regina presumiblemente dormían pacíficamente en su camarote de abajo, confiados en que su víctima permanecía inconsciente. La pasarela bajó con precisión mecánica, mientras los trabajadores del muelle aseguraban el enorme barco a los pilotes de hormigón. Los pasajeros comenzaron a dirigirse hacia las salidas, parloteando emocionados sobre las compras en Hamilton y nadar en calas de aguas cristalinas. Podría estar entre ellos, bajar de este barco, tomar un vuelo de regreso y presentar una denuncia policial desde la seguridad de mi propia casa. Dejar que Mauricio y Regina explicaran a las autoridades por qué habían planeado mi asesinato. Mi mano se cerró alrededor de la correa de la bolsa. Abuelo. La voz de Luna resonó por la cubierta mientras corría hacia mí, ya vestida para la excursión en tierra con su brillante vestido de verano amarillo y sandalias. ¿No es hermoso? Mira el agua. Es como nadar en joyas líquidas. Su emoción me detuvo en seco. Detrás de ella, podía ver a los hijos de otros pasajeros saltando de anticipación. Familias preparándose para un día de snorkel y exploración de playas. Familias normales. Familias sanas donde los abuelos no huían de hijos asesinos. Princesa, necesito ocuparme de algunos asuntos de negocios en tierra. La mentira sabía amarga. Cosas aburridas de adultos. Ve con tus padres y diviértete. Su rostro se entristeció de inmediato. ¿Pero prometiste que iríamos a hacer snorkel juntos? Dijiste que me enseñarías a encontrar caracolas. Lo sé, cariño, pero a veces las responsabilidades de los adultos. No. La palabra explotó de ella con una fuerza sorprendente. Abuelo, por favor no me dejes sola con ellos. Por favor no te vayas. Algo en su tono me hizo mirarla con más atención. Miedo. El mismo terror que había visto ayer cuando me advirtió sobre el veneno. Te harán daño. Si no estoy aquí para detenerlos, susurró, agarrando mi mano con las suyas. Y si te vas, ¿quién me va a proteger a mí? La pregunta me golpeó como un puñetazo. En mi desesperación por salvarme, había olvidado la verdad más importante. Luna permanecería atrapada en este barco con 2 personas que ya habían demostrado ser capaces de asesinar. Personas que podrían decidir que un testigo de 10 años era demasiado peligroso para mantenerlo con vida. Mi bolsa de escape de repente se sintió como la solución de un cobarde. Tienes razón, princesa. Me arrodillé a su altura. No voy a ninguna parte. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Pero ¿qué hay del peligro? ¿Qué hay de lo que están planeando? A veces, la mejor manera de lidiar con los abusones es enfrentarlos en lugar de huir. Apreté sus manos suavemente. Y a veces, los adultos necesitan aprender que hay consecuencias por tomar malas decisiones. Mauricio y Regina emergieron del interior del barco, vestidos para su propia excursión en tierra. Nos vieron cerca de la pasarela, y los vi intercambiar una mirada significativa. Mauricio se acercó con su habitual alegría forzada. ¿No vas a tierra, papá? Se supone que Bermuda es espectacular. Cambié de opinión. Creo que disfrutaré de las comodidades del barco mientras esté menos concurrido. Otra mirada entre ellos. Estaban recalculando, ajustando sus planes basados en mi inesperada decisión de permanecer a bordo. Bueno, nosotros nos vamos a explorar Hamilton, anunció Regina alegremente. Deberíamos estar de vuelta a las 4 para la partida. Mientras bajaban por la pasarela hacia la orilla, los observé con binoculares desde la cubierta superior. Se detuvieron en el muelle, con las cabezas juntas en una intensa conversación,
planeando, elaborando estrategias, decidiendo cómo manejar el comportamiento inesperado de su víctima. «Señor Miller», se acercó un oficial uniformado. Jefe de seguridad Miguel Torres, según su placa. 30 y tantos años. Ojos alerta. El tipo de figura de autoridad competente que esperaba encontrar. Creo que quería hablar conmigo sobre un asunto de seguridad. Había llamado a la seguridad del barco 20 minutos antes, alegando preocupaciones sobre la seguridad de los pasajeros. Ahora, viendo a Mauricio y Regina desaparecer en las concurridas calles de Hamilton, sentí los primeros atisbos de confianza genuina desde que comenzó esta pesadilla. «Sí, oficial Torres. Tengo algo muy serio que discutir con usted. Algo que involucra amenazas a la seguridad de los pasajeros por parte de individuos que creen que pueden cometer crímenes en el mar sin consecuencias». El cazador estaba a punto de convertirse en el cazado. Y Mauricio y Regina no tenían idea de que su asesinato cuidadosamente planeado estaba a punto de convertirse en su propia trampa. 2 horas después de mi decisión de quedarme y luchar, caminé con determinación hacia el puente del barco, mi pequeña grabadora de voz pesando en el bolsillo de mi chaqueta. La evidencia del complot de asesinato de mi hijo salvaría mi vida o me haría parecer un viejo delirante. Pero ver a Mauricio y Regina desaparecer en las calles de Hamilton mientras yo permanecía a bordo había cristalizado algo dentro de mí. Había terminado de ser una víctima. Capitán Romero, toqué en los aposentos privados adyacentes al puente. Vicente Miller de la suite 8A. Necesito discutir un asunto serio de seguridad de pasajeros. El capitán era un hombre curtido de unos 50 años, con el tipo de ojos grises y firmes que habían visto todo lo que el océano podía arrojarle a un barco. Me indicó que me sentara en una silla de cuero frente a su escritorio, esperando claramente alguna queja menor sobre el servicio de camarote o la calidad de la comida. «¿En qué puedo ayudarle, señor Miller?». Coloqué mi teléfono en su escritorio y presioné reproducir. La voz grabada de Mauricio llenó la pequeña cabina. «Esta noche en la cubierta. Empujarlo durante el paseo tardío. El seguro pagará y heredaremos todo en 6 meses». La expresión del capitán Romero se transformó de una atención cortés a un enfoque agudo. Escuchó la grabación completa 2 veces. Su mandíbula se tensaba con cada repetición. «Señor Miller, ¿me está diciendo que su propio hijo está planeando matarlo en mi barco? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y tengo más pruebas». Le mostré las marcas de tiempo. Expliqué la advertencia inicial de Luna. Detallé el intento fallido de envenenamiento. Van a intentarlo de nuevo esta noche. Durante mi paseo habitual por la cubierta, el capitán se reclinó en su silla, estudiándome cuidadosamente. ¿Por qué venir a mí en lugar de simplemente quedarse en su camarote o abandonar el barco en Bermuda? Porque tengo una nieta de 10 años atrapada con 2 personas que ya han demostrado que están dispuestas a cometer un asesinato. Si huyo, ¿qué le pasará a ella cuando se den cuenta de que escuchó sus planes? Algo en mi voz debió convencerlo. Tomó su radio. «Seguridad a los aposentos del capitán. Oficial Torres. Prioridad 1. Miguel Torres llegó en 3 minutos. 30 y tantos. Alerta. Con el porte de alguien que se tomaba en serio la seguridad de los pasajeros». El capitán Romero reprodujo la grabación de nuevo mientras yo explicaba la situación en detalle. «Señor, esto es conspiración para cometer asesinato», dijo el oficial Torres sombríamente. «Deberíamos contactar a las autoridades de inmediato». «No». La palabra salió más cortante de lo que pretendía. «Si los arrestan ahora, Luna pierde a sus padres. Tiene 10 años. Los necesita, aunque sean». No pude terminar la frase. «Entonces, ¿qué propone?», preguntó el capitán. «Esta noche, doy mi paseo habitual en la cubierta superior a las 11:30. Vendrán por mí, tal como lo planearon. Pero esta vez, ustedes estarán listos». El oficial Torres frunció el ceño. «Señor Miller, nos está pidiendo que lo usemos como cebo. Eso es extremadamente peligroso. Tengo 68 años, oficial. No puedo correr más que ellos ni dominarlos, pero puedo ser más listo que ellos». Lo miré fijamente. «Con su respaldo, podemos atraparlos en el acto y terminar esto sin destruir la vida de mi nieta».
Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. Señales de comunicación, posicionamiento, procedimientos de respaldo. El oficial Torres estaría oculto cerca con 2 agentes de seguridad adicionales, un silbato de emergencia en mi bolsillo, señales con las manos si necesitaba intervención inmediata. ¿Y la niña durante todo esto?, preguntó el oficial Torres. Estará segura en la noche de cine infantil hasta la medianoche. Ni siquiera sabrá lo que está pasando. Al concluir la reunión, el capitán Romero se levantó y me estrechó la mano. Señor Miller, he estado en el mar durante 30 años. He visto disputas familiares, desesperación financiera, incluso violencia, pero nunca he visto a un padre mostrar tanto coraje para proteger a su nieta mientras le da a su hijo la oportunidad de elegir de otra manera. A veces ser padre significa tomar decisiones imposibles. De vuelta en mi suite esa noche, me senté en el pequeño escritorio y escribí una carta a Luna. Por si algo salía mal esta noche. Instrucciones para contactar a mi abogado. Acceder a los fondos universitarios que había reservado para ella, sabiendo que estaría atendida pasara lo que me pasara. El sol se estaba poniendo sobre el Atlántico, pintando el agua en tonos dorados y carmesí. En 6 horas, estaría muerto en el fondo del océano, o viendo a mi hijo ser arrestado por intento de asesinato. Sellé la carta en un sobremarcado para Luna y la guardé en el cajón del escritorio. A las 11:25 de la noche, me paré frente al espejo de mi camarote, revisando mi apariencia una última vez. Pelo gris peinado, cardigan abotonado, la imagen de un anciano inofensivo dando un paseo contemplativo por la noche. El silbato de emergencia se sentía frío contra mi palma mientras me lo metía en el bolsillo y me dirigía a la cubierta superior. La cubierta superior se extendía vacía bajo la luz de las estrellas. Las olas del océano lamiendo el casco del barco 15 pisos más abajo. Me posicioné en el lugar predeterminado a lo largo de la barandilla de estribor, con las manos entrelazadas a la espalda como un caballero anciano contemplando la oscuridad infinita del Atlántico. Para cualquier observador, parecía completamente solo y vulnerable. Pero el oficial Torres esperaba en la sombra cerca de la estación de botes salvavidas, con 2 agentes de seguridad adicionales posicionados en puntos estratégicos alrededor de la cubierta. Mi silbato de emergencia presionaba cálido contra mi palma, listo para señalar el momento en que las cosas salieran mal. «¿Papá?» La voz de Mauricio surgió de la oscuridad detrás de mí, artificialmente preocupada. «¿Qué haces aquí tan tarde?» Me giré lentamente, sin sorprenderme al encontrar a Mauricio y Regina acercándose desde la entrada de la cubierta. Se habían vestido con ropa oscura, pantalones negros, cortavientos azul marino que serían casi invisibles contra el cielo nocturno. «No podía dormir», respondí con calma. «A veces el océano ayuda a aclarar mi mente». «Deberías tener más cuidado caminando solo por la noche», añadió Regina, moviéndose para posicionarse entre yo y la entrada de la cubierta. «Las barandillas pueden estar resbaladizas con el rocío del mar. Especialmente para alguien de tu edad», dijo Mauricio, acercándose más. «El equilibrio ya no es lo que era, ¿verdad?» Ahora me flanqueaban, uno a cada lado, haciéndome retroceder gradualmente hacia la barandilla del barco. La coreografía era fluida, practicada. Claramente habían ensayado este momento. En realidad, mi equilibrio está bien. Me enderecé a mi altura completa, mirando directamente a los ojos de Mauricio. Al igual que mi oído estaba bien ayer cuando escuché su conversación sobre empujarme por la borda. El rostro de Mauricio se puso blanco bajo la luz de las estrellas. «¿De qué estás hablando?» «Lo sé todo, hijo. El veneno en el martini que no funcionó. El plan para hacer que mi muerte pareciera accidental. La herencia que tan desesperadamente quieres reclamar». Mi voz se mantuvo firme a pesar de mi corazón acelerado. «Incluso sé sobre la ventana de 15 minutos cuando la patrulla de seguridad cambia de turno». «Estás delirando», espetó Regina, pero sus ojos se movieron nerviosamente por la cubierta vacía. «Subimos aquí porque estábamos preocupados por ti». Regina se movió para bloquear mi otra ruta de escape mientras Mauricio intentaba forzarme hacia atrás, hacia la barandilla. Su agarre era fuerte, alimentado por la desesperación y 42 años de resentimiento. Pero me había estado preparando para este momento todo el día.
El silbato de emergencia chilló por toda la cubierta mientras me lo llevaba a los labios con la mano libre. El sonido cortó la noche oceánica como una sirena, resonando en la superestructura del barco. «Seguridad, seguridad», grité mientras Mauricio luchaba por el control de mi brazo. «Cállate», siseó Mauricio, tratando de taparme la boca con la mano mientras me empujaba hacia la barandilla. «Nadie vendrá a ayudarte». Fue entonces cuando el oficial Torres salió de las sombras. «Aléjense del señor Miller inmediatamente». 2 oficiales de seguridad adicionales aparecieron desde lados opuestos de la cubierta, sus linternas cortando la oscuridad como rayos láser. Mauricio soltó mi brazo tan rápido que casi tropecé. «Esto no es lo que parece», dijo Regina rápidamente, levantando las manos. «Solo intentábamos ayudarlo a volver adentro de forma segura», empujándolo hacia la barandilla del barco. La voz del oficial Torres era profesionalmente tranquila pero mortalmente seria. «Dense la vuelta y pongan las manos detrás de la espalda». «Esto es una trampa», protestó Mauricio mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «No estábamos haciendo nada ilegal. Conspiración para cometer asesinato, intento de agresión y poner en peligro la seguridad de los pasajeros», recitó el oficial Torres. «Señor Miller, ¿está herido?». Me apoyé en la barandilla de la cubierta, la adrenalina haciendo que mis manos temblaran. «No, solo agradecido de que estuvieran cerca». «Espera a que los medios se enteren de esto», escupió Regina mientras le ponían sus propias esposas. Un anciano engañando a su familia, usando a su propia nieta para... «Basta». Mi voz cortó sus protestas con una autoridad tranquila. Intentaron matarme por dinero. Luna me salvó la vida porque me quiere. El único truco aquí fue creer que todavía tenían almas que valiera la pena salvar. Mientras los oficiales de seguridad se los llevaban, Mauricio me miró por última vez. «Esto no ha terminado, papá. El dinero lo cambia todo. Ya verás». Pero de pie solo en la cubierta después, observando las estrellas reflejarse en el océano infinito, me di cuenta de que estaba equivocado. El dinero no había cambiado nada de lo que realmente importaba. 45 minutos después de los arrestos, estaba sentado en la oficina de seguridad del barco dando mi declaración formal mientras Mauricio y Regina eran procesados en el área de detención adyacente. A través de la delgada pared, podía oír las protestas airadas de Mauricio, alternando con los intentos calculadores de Regina de negociar una salida a las consecuencias. «Señor Miller», el oficial Torres levantó la vista de su informe. «Necesitaremos contactar a las autoridades en nuestro próximo puerto. La policía de Nassau querrá entrevistar a todos los involucrados». «No». La palabra me sorprendió incluso a mí por su finalidad. «Señor», pensé en Luna, dormida en su litera, inocente del conocimiento de que sus padres habían intentado cometer un asesinato. «¿Oficial Torres? ¿Qué le pasaría a mi nieta si sus padres son arrestados y encarcelados? Probablemente sería puesta en servicios de protección hasta que se pudieran hacer arreglos familiares. Tiene 10 años. Ya ha pasado por suficiente trauma como para perder a sus padres en la cárcel». Me incliné hacia adelante en mi silla. «¿Qué alternativas tenemos?». El oficial Torres frunció el ceño. «El capitán Romero tiene autoridad para confinar a los pasajeros a sus camarotes por el resto del viaje. Pero el intento de asesinato es un delito grave, señor Miller. Fracasaron. Estoy vivo y sin daños. A veces la justicia se trata de prevención en lugar de castigo». Desde el área de detención llegó la voz de Mauricio. «Todo esto son mentiras. Nunca intentamos hacerle daño a nadie. Ese viejo está manipulando a todos». El oficial Torres me miró inquisitivamente. «¿Estás seguro de esta decisión?». «Oficial, he pasado 40 años en negociaciones comerciales. A veces ganas destruyendo a tu oponente, a veces ganas asegurándote de que nunca más puedan amenazarte». Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años. Confinélos a su camarote por el resto del crucero. Prohíbales el acceso a cualquier espacio compartido. Solo quiero disfrutar de 3 días más con mi nieta antes de que regresemos a puerto. ¿Y después del crucero? Después del crucero, tendrán que tomar algunas decisiones muy serias sobre su futuro, conmigo o sin mí en él. La mañana siguiente trajo aguas caribeñas cristalinas y el sol entrando a raudales por las ventanas de mi suite.
Encontré a Luna en el buffet de desayuno del club infantil, parloteando emocionada con nuevos amigos sobre las actividades planeadas para el día. Abuelo, corrió a abrazarme, su rostro brillante con la alegría de una niña de 10 años. ¿Podemos ir a hacer snorkel hoy? El director de actividades dice que el arrecife aquí tiene peces loro. Absolutamente, princesa. Solo tú y yo hoy. ¿Y mamá y papá? ¿Todavía se sienten mal? Me arrodillé a su altura, eligiendo mis palabras con cuidado. Necesitan descansar en su camarote por unos días. Órdenes del médico. Pero eso significa que tenemos tiempo extra de aventura juntos. Su rostro se iluminó con la felicidad pura que solo los niños pueden sentir ante un regalo inesperado. ¿Solo nosotros? ¿De verdad? Solo nosotros. Los 3 días restantes de nuestro crucero se convirtieron exactamente en lo que había esperado cuando comenzó este viaje. Tiempo precioso con mi nieta, viéndola descubrir las maravillas de los peces tropicales y los jardines de coral, enseñándole a jugar al tejo en la cubierta del barco, leyendo juntos en la biblioteca mientras las olas del océano pasaban sin cesar por las ventanas. Mauricio y Regina permanecieron confinados en su camarote interior, con las comidas entregadas por el servicio de habitaciones, aislados de la alegría y la belleza que los rodeaba. Ocasionalmente los vislumbraba a través de la ventana de su ojo de buey. Mauricio caminando enojado mientras Regina miraba su teléfono, probablemente calculando sus menguantes opciones. En nuestra última mañana, mientras el horizonte de la gran ciudad aparecía en el horizonte, Luna y yo estábamos de pie en la barandilla del barco, observando el amanecer pintar el cielo en tonos coral y dorados. Abuelo, estas fueron las mejores vacaciones de mi vida, dijo, apoyándose en mi costado. Incluso mejor de lo que imaginaba. Para mí también, cariño. Para mí también. Sentí el silbato de emergencia todavía en mi bolsillo. Un recordatorio de lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pero no habíamos perdido, habíamos ganado. No a través de la venganza o la destrucción, sino a través de la protección de lo que más importaba. Mientras el barco atracaba en el puerto y los pasajeros comenzaban a recoger su equipaje, mantuve una mano en el hombro de Luna y un ojo en los oficiales de seguridad que escoltaban a Mauricio y Regina a una salida separada. Enfrentarían sus propias consecuencias a su debido tiempo. Pero la niña a mi lado crecería sabiendo que su abuelo había elegido el amor sobre la venganza, la misericordia sobre la justicia y los lazos familiares sobre la amarga satisfacción del castigo. A veces, la mayor victoria es saber cuándo no destruir a tus enemigos, sino simplemente asegurarse de que nunca puedan herir a las personas que amas. El sol había salido por completo ahora, calentando nuestros rostros mientras nos dirigíamos hacia lo que viniera después. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.